¿Sabías que el gobierno mexicano pagaba una pensión a los descendientes de Moctezuma II? Hasta que en 1934 el gobierno decretó su extinción y el caso llegó hasta la Suprema Corte. Quédate en este video y te contaré su historia. Habría que contestar, ¿cuál fue el origen de estas pensiones? Después de conquistar Tenochtitlan, Hernán Cortés tomó bajo su protección a Isabel Moctezuma, hija de Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego, según González Acosta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Cortés cabildeó para que el rey de España, Carlos V, obsequiara tierras y títulos a su ahijada. El monarca aceptó, y así nombró a Isabel Moctezuma como propietaria a perpetuidad del señorío de Tacuba, lo que actualmente es el centro histórico de la Ciudad de México. Las rentas por el uso de ese señorío se constituyeron en las pensiones de Moctezuma, que la corona española otorgó a perpetuidad a Isabel y a sus descendientes antes de que muriera en 1550. Las rentas se pagaron a los familiares y descendientes de Moctezuma durante los 3 siglos del virreinato de la Nueva España y, según el Tratado de Paz y Amistad entre México y España de 28 de diciembre de 1836, se continuaron pagando por el gobierno mexicano durante un siglo más. Según el historiador Alejandro González, ante una entrevista con El Universal, dijo que antes de la suspensión de las pensiones, la familia de los condes de Miravalle, descendientes de Moctezuma, recibían un pago de 5.258.090 pesos de oro, que, según estimaciones de Salvador García, investigador de la Casa de la Moneda de México, en entrevista al mismo periódico, en 2003 eso equivaldría a $90.102, lo que en 2020 sería equivalente a $127.992, es decir, 2.716.644 pesos mexicanos. Sin embargo, el 9 de enero de 1934, el gobierno mexicano decidió no pagar más las pensiones y expidió un decreto que las extinguió, el denominado decreto que deroga el artículo 15 del 7 de agosto de 1923 y declara extinguidas las pensiones otorgadas a los descendientes de Moctezuma II. Pero eso no acabó ahí. Los descendientes de Moctezuma que recibían la pensión no se quedaron de brazos cruzados y pronto impugnaron el decreto mediante diversos juicios de amparo. Uno de los juicios de amparo fue desechado de plano por el juez de distrito, lo que fue materia de revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el expediente Revisión del auto que desechó la demanda 1065 del 34, la Corte confirmó que no era procedente el juicio de amparo, pues se reclamaba la derogación de un decreto que declaraba vigente pensiones que la hacienda pública pagaba a los descendientes del emperador Moctezuma II, por concepto de un contrato de censo enfitéutico. Básicamente que los descendientes cedieron el dominio de los terrenos del centro histórico por el pago de una pensión, que fue celebrado entre los herederos y el gobierno de la nación. Entonces, los ministros concluyeron que era claro que se denunciaba la falta de cumplimiento de un contrato meramente civil y, por lo tanto, la acción no podía demandarse en un juicio de amparo, sino en el procedimiento que fuera procedente según su naturaleza. La Suprema Corte también aclaró que, si bien el amparo era procedente contra leyes, como lo sería el decreto, era necesario que la norma afectara a los particulares con su sola expedición, y no cuando únicamente regulara los actos de los funcionarios de la administración, lo que ocurría en el caso, pues el decreto que extinguía las pensiones únicamente regulaba las relaciones de los funcionarios de la administración, mas no tenía mandamiento alguno para los quejosos beneficiarios de la pensión. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaba el desechamiento de la demanda, lo que significó que no pudiera estudiarse la constitucionalidad del decreto que extinguió las pensiones, pues, en criterio de la Corte, era un contrato civil y por lo tanto debía impugnarse en un tribunal ordinario. Aunque esa no fue la única demanda, pues en una diversa, el juez de distrito sí la admitió a juicio. En dicho juicio, se solicitó la suspensión del acto reclamado, es decir, una medida cautelar para proteger su derecho a la pensión y que siguieran recibiendo las cantidades mientras se resolvía el amparo. El caso llegó también hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en la revisión negó conceder la suspensión,
debido a que la pensión otorgada a los descendientes de Moctezuma II no era equiparable a una pensión de alimentos, sino a una prestación exigible al Estado en virtud de un convenio. Además, la Corte estimó negar la suspensión porque, por un lado, de ganar el juicio de amparo, el Estado era solvente para pagar las sumas de la pensión, y por otro, de concederla, se tendrían que pagar fuentes cantidades de dinero para cumplir con un convenio celebrado por el gobierno colonial con los descendientes de Moctezuma II, lo que, en palabras de la Corte, sería una carga a la nación por actos que no implicaban servicio alguno al pueblo mexicano. Posteriormente, una vez tramitado el juicio de amparo que sí fue admitido y en el que se dictó sentencia, fue remitido para su revisión el amparo administrativo 1211 del 34 a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien reiteró su criterio, que el amparo no era procedente contra el decreto, pues no afectaba a los descendientes de Moctezuma II, sino que únicamente regulaba actos de los funcionarios de la administración, por lo que debían acudir ante los tribunales competentes para resolver la falta de cumplimiento del pago de las pensiones. Así, el 26 de noviembre de 1935, la Suprema Corte había dado punto final a los amparos presentados contra el decreto que extinguía las pensiones de los descendientes de Moctezuma II, pues nunca más recuperaron el pago de las pensiones. Pero, ¿y qué ha pasado en la actualidad con los descendientes de Moctezuma II? Después de 80 años, no han perdido la esperanza para que sean reconocidos por el Estado mexicano. La familia Acosta, radicada en México, y la familia de los Conde de Miravalle, con residencia en Granada, España, son los actuales descendientes de Moctezuma II. En 2003, ante una entrevista en el periódico Universal, Guillermo Acosta, descendiente en 14ª generación de Moctezuma II, dijo lo siguiente: ambas familias tenemos la intención de rescatar la herencia para que ante todo se nos reconozca como descendientes directos del último emperador azteca y de su hija, independientemente de las cantidades monetarias. Ya sean 2 pesos o 10,000, estamos investigando con qué abogados qué se puede hacer. Incluso el dinero podría usarse para obras sociales en México. Pero el mismo periódico Universal consultó a Ignacio Burgoa, quien fue un reconocido constitucionalista, y opinó que sus derechos ya habían prescrito y que esos privilegios solo estuvieron vigentes en la época colonial y no en la actualidad. Sin embargo, años después, concretamente en 2017, en una entrevista ante el periódico El País, Federico Acosta, también descendiente en la 14ª generación de la realeza azteca, aclaró que no buscaban dinero, pero sí ser reconocidos por el gobierno, quien dijo: se dice que nosotros buscamos cobrar la pensión. Es falso, nosotros no demandamos nada, pero sí nos interesaría como familia ser escuchados, porque somos mexicanos de primera clase. Yo creo que deberíamos de tener voz y voto. Si bien los descendientes de Moctezuma II aclararon que solo quieren un reconocimiento del Estado, lo cierto es que la Constitución prohíbe expresamente reconocer títulos nobiliarios o privilegios de esa naturaleza. En efecto, conforme al artículo 12 constitucional, en México no se pueden conceder títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, como tampoco tendrán efecto los otorgados por cualquier otro país, lo que también se relaciona con el artículo 40 constitucional, que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Además, en el tema de la pensión, los predios por los que los descendientes de Moctezuma II recibían pago corresponde al actual centro histórico de la Ciudad de México, lo que, conforme a las leyes mexicanas, son bienes de dominio público, que no pueden ser sujetos de alguna acción de terceros para obtener su posesión o propiedad. Sí, de conformidad al artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, los inmuebles federales destinados al servicio público, así como los considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación. Y, atento al diverso artículo 13 de la misma ley, los bienes sujetos al régimen de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a la acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional o alguna otra por parte de terceros. En pocas palabras, respecto a esos bienes de dominio público, ningún tercero podrá ejercer una acción legal para reclamar su propiedad, pues son bienes que pertenecen a la nación. Incluso, en 1987, la propia UNESCO reconoció al Centro de México y Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad. Por esa razón, con independencia de que los juicios de amparo presentados en su momento fueran declarados improcedentes,
o que hayan prescrito los derechos de los descendientes a reclamar la pensión, no es factible, atento al marco constitucional, que el Estado mexicano reconozca algún título nobiliario por ser descendientes de Moctezuma II o que reconozca el pago de una renta por el uso del centro histórico. Pero, ¿y tú qué crees? Desde una perspectiva histórica, ¿el gobierno mexicano debe reconocer como herederos de Moctezuma II a sus descendientes? ¿O debe reconocer su derecho a recibir una renta por el uso de lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México? Deja tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si quieres conocer más historias jurídicas, suscríbete al canal. Se cierra la sesión.